Por favor, donde tuvimos la lectura, Apocalipsis capítulo 10, del versículo 7 hasta el versículo 11. Recuerden, como lo mencioné hace unos momentos, de hecho el versículo 7 es parte del 6, es un juramento que hace el ángel fuerte. Entonces vamos a dar un recordatorio rápido a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos acerca del ángel fuerte, como lo acabo de mencionar, con un librito, o como dice la Biblia, un pequeño rollo. Recordemos que esta sección, capítulo 10, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 14, otra vez del 10:1 al 11:14, es la sección del interludio entre la sexta y séptima trompeta. Nuevamente, si usted no recuerda de lo que estamos hablando, tendría que ver los videos anteriores o incluso el primer y segundo video de la serie de Apocalipsis. Recuerden que hay sellos, trompetas y copas, 7 de cada uno. Entre la sexta y séptima de cada uno hay un interludio. Entonces ya estudiamos el primer interludio, que viene siendo el capítulo 7, me parece, donde se habla de los 144,000 judíos. Ahora estamos viendo el segundo interludio, que es muy interesante. Nuevamente, vuelvo a repetir, lo empezamos a ver la semana pasada entre los versículos 1 al 6, donde vemos a este ángel fuerte, estudiamos acerca de él y tiene este pequeño rollo. Entonces nuevamente esto es del 10:1 al 11:14. Mencionamos acerca de este ángel la semana pasada, que aunque tiene características muy marcadas, que también tiene nuestro Señor Jesucristo, no es nuestro Señor Jesucristo este ángel fuerte. Les había mencionado que muchas personas opinan que este ángel fuerte es Jesucristo por esas características. Sin embargo, habíamos hecho notorio que en la mayoría de esos casos que piensan de esa manera, omiten la palabra otro ángel fuerte. Es decir, que este es otro ángel de la misma categoría. Pero entendemos que nuestro Señor Jesucristo es único y como Él no hay dos. Por lo tanto, no podría ser Cristo simplemente otro ángel. Entonces, esto es la forma en que sabemos que no es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al rollo en sí, el pequeño libro, el pequeño rollo, mencionamos que realmente nadie sabe el contenido de este libro. Sabemos que, y lo vamos a ver esta noche también, que es un libro abierto, es decir, que no tiene sellos. La mayoría de los eruditos, si ustedes recuerdan, por lo menos los eruditos serios, los comentaristas y pastores serios de la palabra de Dios, consideran que este mismo rollo pequeño es el rollo que tenía nuestro Señor Jesucristo con los 7 sellos, los cuales fueron abiertos entre el capítulo 6 y el capítulo 9, bueno, con el interludio del capítulo 7, que son los 144, entonces más bien 6, 8 y 9. Entonces muchos asumen que este es ese mismo libro que ahora ha sido abierto, ya no está sellado. El día de hoy hablaremos de la transferencia del pequeño rollo. Bueno, no me voy a meter mucho en eso, es más, se los voy a decir de una vez. Si es que es ese mismo rollo que Dios Padre le ha dado a Dios Hijo con los sellos, entonces esto implica una manera de transferencia muy interesante, porque estamos hablando de una transferencia de un documento que estuvo en el cielo, en la presencia de Dios Padre. Él tenía este documento en el cielo, escuchen. Entonces, Él transfiere, Dios Padre, este rollo a Dios Hijo, como lo vimos en los primeros capítulos. Dios Hijo abre los sellos y posteriormente Él da este libro a este ángel fuerte. Y cuando viene este ángel fuerte, ya viene aquí en el mundo. Entonces hay una transferencia del documento de Dios Padre a Dios Hijo, y Dios Hijo a este ángel. Y el ángel transfiere este documento del cielo aquí a la tierra.
porque pisa tierra, un pie en el mar, un pie en la tierra. Y este documento ahora va a ser dado o transferido a un humano, a Juan. Entonces, un documento que estaba en la presencia de Dios Padre, ahora es transferido hasta un pobre, simple humano, Juan. Y no solamente es transferido de esa manera, sino que al final de cuentas le dice, ahora cómetelo. Entonces vamos a estudiar acerca del consumo el día de hoy de este libro, o del pequeño rollo. Lo último que estudiamos también la semana pasada fue el juramento que el ángel hizo. Eso lo vimos en los versículos 6 y 7, y como lo mencioné en la introducción ahorita, el versículo 7 va acompañado del capítulo 6, del versículo 6, no los puede separar, aunque así lo hicimos la semana pasada. Pero el 6 y 7 debe de ir juntos, porque es el juramento que hace el ángel. Él levanta las manos y dice, yo juro por aquel que es creador y dueño de todo, que esto es lo que va a suceder. Ya no va a haber más tiempo. Eso es lo que dice en el versículo 6 al final. Dice que el tiempo no sería más. Él estaba diciendo con este juramento que ya estábamos al final de todo. Pero al final de qué? Mucha gente dice, al final de la existencia de la humanidad y al final del planeta Tierra. No. El final del tiempo de un mundo sin Dios. Al final del tiempo de un mundo que no ha creído a Cristo. Al final del momento donde Dios va a impartir su justicia perfecta. Al final del tiempo ya no será más. Ahora Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con la humanidad. Y lo va a hacer por medio de juicios y muerte que va a ser causado por medio de estos 7 copas que están a punto de ser derramadas sobre el mundo. Ya no hay más tiempo. Él está marcando el fin de la edad de la tribulación. Y diciendo que la 7ª trompeta viene siendo el inicio de esto. Vamos a verlo, el versículo 6, vamos a leerlo rápidamente. Y juró, es decir, el ángel fuerte, por el que vive por los siglos, es decir, Dios de los siglos, que creó, el creador, el cielo y las cosas que están en él y la tierra, las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, es decir, la trompeta, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, hasta ahí termina el juramento de este ángel que comenzamos a ver la semana pasada, lo vamos a terminar viendo hoy. Entonces, eso fue lo último que vimos. Vamos a empezar con una oración, hermanos, para empezar con este primer versículo 7 que ya leímos. Señor Padre, le damos gracias por su amor, por su salvación, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, entendiendo, Señor, que le costó su brazo dar a su Hijo Jesucristo en expiación por nuestros pecados, por los pecados del mundo, para todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado a ser santos, a los que hemos creído. Por eso estamos, Señor, como sus siervos delante de usted. Damos gracias por el privilegio de poder servirle, por ser utilizados por usted como instrumentos para que su voluntad se haga. Le pedimos, Señor, que podamos comprender el estudio que usted tiene para nosotros el día de hoy, Señor, y que podamos, como siempre, enseñarle a otros lo que estamos aprendiendo, para que ellos también crezcan y te conozcan a ti, Señor, cada día más. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador, se lo agradecemos todo, Señor. Amén. Muy bien, ya leí el versículo 7, y algo que leemos muy interesante en este juramento del ángel, en el versículo 7, es que dice, ya se me voltearon las hojas, aquí estamos. Dice una frase ahí, que cuando suene esa 7ª trompeta, fíjense lo que dice, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas.
el misterio de Dios se consumará. ¿A qué misterio se está refiriendo esto? Vamos a empezar con eso. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos el término misterio, siempre, por lo general, no siempre, por lo general, está hablando de la iglesia nuevo testamentaria. La iglesia, es decir, el misterio, era desconocido a los santos del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos no entendían que existiría en un futuro lejano de ellos, que existiría esta edad de la iglesia, esta nueva raza empezada por nuestro Señor Jesucristo. Ellos desconocían eso, y la Biblia en el Nuevo Testamento nos explica que para ellos en el Antiguo Testamento eso, la iglesia, era un misterio. Vamos a ver un ejemplo. Efesios. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice la palabra leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Es decir, que ellos no comprendían que iba a existir la iglesia y ciertamente que los gentiles no iban a ser como hebreos. Ellos no podían aceptar el hecho de que un gentil también tuviese salvación. Entonces, el hecho del conocimiento de la iglesia y que los gentiles tuvieran o formaran parte de ese pueblo era un misterio para los profetas, para todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra misterio en el Nuevo Testamento casi siempre habla acerca de la iglesia, la cual era misterio para los santos del Antiguo. Sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 10, la palabra misterio no tiene que ver con la iglesia. Recordemos que para este punto, al final del capítulo 3, la iglesia ya no es mencionada. La iglesia se menciona en el capítulo 2 y la iglesia se menciona en el capítulo 3. Se vuelve a mencionar la iglesia hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces, del capítulo 4 hasta el capítulo 20, no hay, o 21, no me acuerdo, no hay mención de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para nosotros que somos pretribulacionalistas, la razón es simple. Esto es porque la iglesia ya no se encuentra. La iglesia ha sido arrebatada y no está ahí después de Apocalipsis capítulo 4. Ya estamos en gloria con el Señor. Entonces es imposible que Apocalipsis 10, al implicarla o utilizar la palabra misterio, esté hablando de la iglesia. La iglesia ya no está. Obviamente si tomas la postura pretribulacionalista. Si eres posttribulacionalista podrás argumentar de otra manera. Pero continuaremos. Aquí el misterio a lo que se refiere es al conocimiento mismo de Dios y al cumplimiento de todo. Al conocimiento de Dios y al cumplimiento de todo en cuestión a su voluntad. Vamos a explicar. En la actualidad existen muchas personas que son ateas o se autoproclaman ateas. Sabemos que eso realmente no existe. Pero durante los 7 años de tribulación, para cuando se toque la 7ª trompeta e inician las 7 copas, créame que la humanidad aquí en el planeta van a saber que Dios es real, porque van a sentir su ira en todo su esplendor. Van a ser enjuiciados por Dios.
Van a ver cosas tremendas, van a vivir cosas horrendas en juicio por sus pecados y por el rechazo de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero a pesar de esta realidad, ellos aún así no le van a aceptar como Dios y Rey. En cuanto al cumplimiento de todo, sabemos también que esto implica un cumplimiento total en relación con Dios y el pueblo israelita. Lo he mencionado muchas veces y lo podemos ver en la Biblia. Dios puso una pausa con su relación con Israel. Él no ha actuado con ellos en un par de milenios. Pero dice la Biblia que Él volverá a tener una relación con Israel durante los 7 años de tribulación. Y por lo tanto, aceptarán ellos como nación a Cristo, como Mesías y Dios. Ellos no aceptan, los hebreos no aceptan que Cristo Jesús es Dios, Mesías, Dios encarnado. No aceptan la divinidad del Mesías incluso. Que eso fue algo muy interesante. Imagínense, nunca los israelitas han creído en la divinidad del Mesías que ellos están esperando. Ellos piensan que es un ser humano tal cual, sin absoluto poder divino, de ningún tipo. Entonces ellos están esperando a un hombre. Cuando el hombre Dios vino y se les dio, lo rechazaron. Y por lo tanto Dios dejó de trabajar con ellos. Pero en un futuro volverá a hacer labores con ese pueblo durante esos 7 años. Vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 11. Bueno, hay muchos versículos que hablan acerca del trabajo de Dios con Israel durante ese tiempo, pero nada más vamos a leer hermanos. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, aquí en Romanos, Pablo está asegurando que todo Israel como nación va a ser salvo. Entonces, a causa del rechazo de la nación de Israel de Jesucristo, que no aceptaban quién era, no aceptaban su divinidad, no querían nada, dice que ellos son endurecidos en corazón, ellos son endurecidos en parte. Es decir, ellos tienen la verdad y aceptan parte de ella, pero no aceptan toda la Biblia, no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan a Cristo. Y en parte algunos de ellos sí le han aceptado, pero son pocos. Son pocos realmente los judíos mesiánicos, los judíos que están aceptando a Cristo. Ahora, hay más en los últimos, 10 años, de 10 años para acá, 15 años, muchos de ellos han aceptado a Cristo. Entonces, en parte, sus ojos han sido descubiertos para aquellos que han creído. Pero incluso a ellos les cuesta mucho trabajo comprender muchas cosas bíblicas. El hebreo, aunque sea mesiánico, tiene problemas en la digestión de la palabra de Dios. Por eso, en parte, han sido ellos endurecidos. Por lo tanto, esta sección donde dice que el misterio de Dios es revelado, está hablando de no nada más las cuestiones del conocimiento de Dios, sino el cumplimiento de todo en cuestión a su trabajo con Israel. Esto también no solamente tiene que ver con la culminación de su trabajo con Israel, sino también tiene que ver con el consumo de la ira de Dios. Es decir, Dios durante sus copas va a terminar consumiendo absolutamente todo. Es la consumación de su ira en juicio.
Esto es el final de todo. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 15 y versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿No? Estoy en Romanos, perdón. Romanos 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, cuando se refiere que es el fin de todo y el tiempo ya no va a ser más, y que dice que el misterio de Dios será revelado, eso implica su trabajo con Israel, eso implica su trabajo con la humanidad, eso implica su trabajo en cuestión al consumo de su ira y en el conocimiento de quién es. Entonces el misterio de Dios es el final de todo. Al final de las 7 copas de la ira de Dios y de sus juicios, entrando el milenio, eso también es el fin de todo en cuestión al reino milenial, la consumación del reino. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 10, dice, como Él lo anunció. En otras palabras, esto ya ha sido anunciado. Fue anunciado desde los profetas. No completamente, no fue revelado por completo, pero fue declarado a los profetas de Dios. Dios no los dejó en una oscuridad completa. Tenían un entendimiento de las cosas escatológicas. Vamos a ver rápidamente Amós capítulo 3. Amós, está tan chiquito. Amós capítulo 3 y versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, estos asuntos del milenio, de la consumación de la ira, de los juicios, del tiempo futuro, todo lo que es escatológico, Dios no lo va a hacer si no se lo hubiese revelado primeramente a los profetas. Entonces esto ya había sido anunciado. Fue anunciado a Isaías, fue anunciado a Daniel, fue anunciado a Zacarías, ciertamente a Jeremías. Vamos a ver algunos de estos, tengo un montón. En Isaías vemos uno muy hermoso, en Isaías vemos uno que es precioso. En la actualidad, no todos alaban y honran el nombre de Dios. Me refiero al planeta, en cuestión a la humanidad. No toda la humanidad cree en Dios, no toda la humanidad le alaba, no toda la humanidad se ha arrodillado delante de Cristo Jesús. Esto no ha sucedido. No todos, son los que han creído hacen eso. Pero observen Isaías capítulo 60 y versículos 3 al 5. Isaías 60, 3 al 5. Y andarán las naciones a tu luz, es decir, todas. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento, es decir, todos los reyes. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, sus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Recuerden, la palabra mar implica el mundo gentil. Cuando hablamos de tierra, por lo general habla acerca del mundo o del pueblo de Israel, para ser específico. Bien. Entonces van a venir de todas partes, del mar y de la tierra, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. A Isaías se le reveló que en un futuro esto es lo que acontecerá. Todos se arrodillarán, todos le alabarán, todos le honrarán.
Por lo tanto, obviamente sabemos que no está hablando del tiempo actual, porque eso no sucede hoy en día. Es algo futuro. Ahí vemos el cumplimiento del poder de Dios, hasta dentro del milenio, todo. También lo podemos ver en Isaías capítulo 66. Ahora, en Isaías capítulo 66 vamos a ver algo muy interesante. Esto habla de todo el mundo como una nación, unidos. Mira, nosotros sabemos, hay muchas, a lo largo de los años en la política, mucha gente quiere tener un solo gobierno mundial. Muchas personas, muchos países ya están cansados de ser países individuales. No está funcionando, aunque se llaman soberanos, pero no funciona. Le sufren muchas naciones, muchos países. Y va a haber un gobierno global. La Biblia nos dice acerca de este gobierno global ante el anticristo. Pero este gobierno global no va a funcionar ante el anticristo. No va a ser sino hasta que terminen los 7 años de tribulación y entre el milenio, que nuestro Señor Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él va a tomar a todos estos países soberanos, o disques soberanos alrededor del planeta, y los va a poner bajo su soberanía. Es decir, que de todo el planeta va a ser nuestro Señor Dios una sola nación. Isaías capítulo 66 y versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Estas preguntas son retóricas, pero de eso está hablando. ¿Va a haber una nación en un solo día? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y ponga orden. Y en un solo día Él hará una sola nación de todo el planeta bajo su soberanía, y no la soberanía terrestre de cada país independiente. Eso es el cumplimiento de todo. También lo podemos ver en Efesios. Vamos a ver un último versículo del Nuevo Testamento para amarrarlo. Efesios capítulo 1, y como les digo, tengo un montón de versículos en relación a esto, pero bueno, nada más vamos a ver esos. Efesios capítulo 1 y versículo 10, dice la palabra de nuestro Señor: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo va a reunir a todo en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es esto? Pues como dice Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7. Perdón, 8. ¿Dónde está? 7. Ah, sí. El misterio de Dios se consumará. Esa es la frase. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es decir, el fin de todo, en la consumación de los tiempos. Cuando nuestro Señor Jesucristo en un día una absolutamente todo. Los que los políticos no han podido hacer una unificación de nada, nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer en un solo día. Todos quieren paz mundial, no lo han logrado. Miles de tratados de paz se han escrito y se han firmado y no funcionan. La gente tiene su fe en sus políticos, en sus presidentes, ahí está su fe, pero ellos no pueden hacer nada. Yo tengo mi fe en Cristo Jesús, quien unirá en un solo día a todo, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, como lo que está en el mar. A ese es el Dios al que yo alabo, y ese es el Dios en que yo he puesto mi fe. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí lo que está pasando, hermanos, es que dice que él oyó esta voz. Otra vez, se refiere a la voz que él escuchó del versículo 4. Entonces leamos el versículo 4 para ver eso.
10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: si ella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, esa misma voz es la que le está hablando en el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Entonces, aunque no nos dice nuevamente que es la voz de Dios de forma directa, pero asumimos que es la voz de nuestro Señor. No tenemos otra razón para creer otra cosa. Entonces, asumimos que es la voz de nuestro Señor. Entonces, esta es la voz. Juan recibe órdenes directas del cielo y le habla y le da una comisión. Le dice: yo quiero que hagas algo. Obviamente, aquí en el versículo 8 le dice: ve y toma el libro de la mano. Y después en los siguientes versículos dice, en el versículo 9, y cómete ese libro, consúmelo. La orden es que Juan tomara el pequeño rollo y se lo comiera. También adicional, y lo vamos a ver después en el último versículo, esa misma voz le da otra comisión. En el versículo 11 le dice que profetice. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces se le da dos comisiones, podemos decir la misma comisión, parte 1 y parte 2. Parte 1 sería: ve y por el libro y cómetelo. Parte 2 es: vas a profetizar. Entonces él acude a esta voz, obedece a la voz. Y esto nos lleva al versículo 9 en su obediencia. Y fui al ángel. O sea, el apóstol Juan está diciendo: no, yo escuché la voz y luego yo obedecí. Yo fui al ángel y hablé con el ángel y le dijo: ¿me podrías dar el libro, por favor? Yo no me imagino hablar con un ángel, ¿no? O sea, siendo un ser humano en la posición que nosotros tenemos, y sabemos que somos hechos menores que los ángeles también, eso es claro en la Biblia. Entonces, pararme delante de un ángel que ha estado enfrente de la presencia misma del Creador omnipotente, híjole, y yo voy y le voy a decir: ¿qué hubo, amigo? Pues, ¿me podrías pasar el libro, por favor? Yo me sentiría como así de chiquito, así no insignificante. No sé cómo se haya de haber sentido, no hay descripción de tal cosa, pero en mi imaginación y como hombre yo así lo veo, y sería algo realmente espantoso. Se para delante del ángel y le habla y le dice: por favor, dame el libro. Obedece. Y él dijo: toma y cómelo. Y el ángel le dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta sección de el comer del rollo es muy parecido a algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña rápidamente al libro de Ezequiel, vemos que en Ezequiel pasó exactamente lo mismo. Vamos a Ezequiel. Si encuentro Ezequiel alguno de estos días. Viene antes de Daniel, ¿verdad? Ezequiel, Daniel. Capítulo 3, vamos rápido. Ezequiel capítulo 3 y versículos 1 al 3. Pongan atención a lo que ocurrió aquí con Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, igual como debería de hacer Juan. Le dijo: come el rollo y ve y profetiza. Lo mismo que le está diciendo aquí Dios a Ezequiel. Le está diciendo: come el rollo y ve al pueblo de Israel y predícales. Que versículo 2: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, muy parecido a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 10. Si nosotros nos vamos también a Jeremías y vemos Jeremías capítulo 15. Uy, no encuentro Jeremías. Hermanos, me estoy desesperando. Ok, Jeremías capítulo 15, hermanos, y versículo 16.
Jeremías capítulo 15 y versículo 16 tenemos también, hay un versículo muy parecido también. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces también halló gozo y alegría cuando consume de la palabra, como en este caso come el rollo y fue dulce para su paladar. Pero en el caso de Juan es un poco diferente, porque aquí ya menciona que no solamente va a ser dulce, sino que también va a ser amargo. Ahora, antes de entrarnos en eso, vamos a hablar de lo que se le dijo en Ezequiel. En versiones muy antiguas, de versiones de la Biblia, aquí en Ezequiel, si ustedes ven, dice el versículo 3, alimenta tu vientre. Pero en estas otras versiones dice alimenta tu corazón de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos el de Jeremías 15:16 que leímos, también tiene una referencia al corazón. Si nosotros empleamos esa misma idea a Apocalipsis capítulo 10, implica que las palabras del rollo traían gozo, le caían como miel al corazón de Juan. Ahora, creo que es literal que él se comió un rollo. Yo absolutamente creo que así va a ser, o que así fue. Sin embargo, creo que no es la palabra, es un símil, es un símil, no es metáfora, es un símil. Que este rollo también está hablando de la palabra de Dios misma. La palabra de Dios, nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Y Dios va a cumplir su voluntad, en este caso, por medio de los juicios, el fin del tiempo. Nosotros como cristianos, cuando escuchamos acerca del fin del tiempo, cuando anhelamos ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque amamos su segunda venida, como dice la Biblia, la idea de que Él venga a establecer su reino nos debe de traer gozo al corazón y nos debe de saber a miel, debe de ser dulce el hablar de la segunda venida de Cristo, y no nada más por su iglesia, sino que su reino sea establecido. De hecho, eso también oramos, viene en el Sermón del Monte, ¿no? Ahí viene: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué? Porque debemos de estar en espera y en anticipación y gozosos por ese reino. Debemos de estar en oración constante porque Cristo venga y reine y tengamos un gobierno teocrático. Ya no un gobierno democrático, ya no un gobierno comunista para algunos países, ya no un gobierno socialista para otros, sino un gobierno teocrático, es decir, un gobierno regido por Dios mismo, teocracia. Esta realidad debe traer gozo al corazón de todos los creyentes, y esta realidad nos debe de saber a nosotros a miel. Pero hay una contraparte. A Juan, quien estaba viendo estas visiones de las cosas que acontecerán, estas palabras de Dios de lo que iba a suceder con los juicios, le trajo amargura a su estómago, amargura a su corazón. Y ahí la palabra amargura realmente está involucrada o tiene mucho que ver con náuseas. Es decir, que sabiendo lo que va a acontecer en un futuro, trajo a Juan náuseas a su estómago.
Él tenía ganas de vomitar, estaba asqueado por las cosas que estaba viendo, que van a suceder en un futuro, como es un hecho. Dios prometió que sucederá y así sucederá. Y él está viendo todo esto grotesco. Muertes de todo tipo de fatalidades horribles. Gente siendo muertos por guerras, por espada, por pistolas, por suicidio, por pestes, por hambre, por terremotos. La humanidad va a sufrir y es una promesa, porque han rechazado a Cristo como su Salvador. Van a tener muertes grotescas y es una promesa, y estas palabras de Dios van a ser o fueron amargas en el estómago de Juan y le causó náuseas. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mis hijas, no sé por qué, a todos nos gusta esa serie de televisión de Walking Dead, donde vemos a los zombies ahí al final del mundo como lo conocemos, y en la serie se ven gente con las tripas de fuera, gente colgada. O sea, está grotesco. La verdad es que sí está muy feo las imágenes que se ven en esa serie de televisión. Y lo vemos y hasta vemos ahí un mono con las tripas de fuera. Causa náuseas. Ahora, eso es completamente ficción y nos molesta a muchos. Estás comiendo acá tu plato de comida y volteas y ves la tele. Te asquea. Ahora, eso es ficción. Imagínense las náuseas que debe de causar a Juan. El hecho de ver algo, una visión tan vívida de lo que va a ocurrir en un futuro y todas las muertes tan espantosas. Estamos hablando de gente que posiblemente nosotros conozcamos. Si Cristo viene mañana va a empezar la tribulación. Y eso implica que tu mamá y tu papá que no han recibido a Cristo, a tu tía y a tu tío que no han recibido a Cristo, a tu hermanita que tanto amas, tu abuelita, la chula, la que te cocina tan rico y te alimentó de niño, ella va a ser la que está afuera toda destripada durante ese tiempo, si ella no acepta a Cristo como su único y propio Salvador. La realidad de las palabras de Dios para el cristiano es gozo, porque decimos: ya va a venir y me sabe a miel su venida, ya va a reinar y me sabe a miel su reinado. Pero nos debe de traer náuseas y entendimiento también a nuestro estómago y a nuestro corazón de las horrendas cosas que van a pasar. Esto es verdad. Y nuevamente, si Cristo viene mañana por su iglesia, mañana mismo inician los 7 años de tribulación. Y tu familia que no ha aceptado a Cristo, ellos van a pasar por este tiempo tan horrible. Es una realidad, es una promesa. Entonces, como cristiano, ¿cuál debe de ser mi reacción? Mi reacción debe de ser predicar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 10. Versículo 10 y 11. Entonces tomé el librito, Juan está hablando, de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Ya explicamos eso. 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces eso es lo que debemos de hacer nosotros también. ¿Hacer qué? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ese es nuestro trabajo. El hablarle a la gente acerca de las cosas futuras y que entiendan que van a quedar ellos afuera sin Cristo
por 7 años, si es que sobreviven, que lo dudo mucho, no van a sobrevivir, de hecho. Es una promesa. Nada más los que son salvos y los pocos que llegan al final. De esos. Son ellos los que van a estar ahí como los Walking Dead. Hay que profetizar. Y uno dice, pero ya no hay profetas. Pues sí, es cierto, no hay profetas. Los líderes de la iglesia ya no pueden profetizar por medio de sueños como algunos creen, por medio de visiones como algunos dicen. Esto es un tema para otro día, pero eso ya no existe. Sin embargo, Dios nos dejó las cosas por venir escritas en su palabra. Y esta palabra es la que nosotros usamos para hablarles a otros acerca de las cuestiones escatológicas. Y esto, la Biblia, es profecía. Y si yo lo explico, eso implica que estoy profetizando. No por medio de sueños, no por medio de visiones, sino por medio de la palabra de Dios que me ha explicado profecía. Es así como profetizamos, con la palabra de Dios, no con mis interpretaciones y mis sueños. Con la palabra de Dios profetizamos. Y hay algunos hermanos que son muy buenos en profecía. Ciertamente en Efesios capítulo 4, versículos 1 y al 16, 11 al 16, pero específicamente el versículo 11 dice, y algunos constituyó profetas, pastores y maestros. ¿Y quién es el profeta? El profeta es que profetiza en la actualidad la palabra de Dios que Él ha dejado escrito. Esas son nuestras labores. Ahora los voy a dejar picados para la semana que entra. Ya hemos terminado. Y espero que usted esté hablando realmente a todos acerca de lo que va a venir. Porque va a venir Cristo y va a venir por su iglesia. Y si tú no eres parte de su iglesia, vas a pasar por ese tiempo de los 7 años de tribulación. Y va a ser horrendo. Y el entender eso a ti te debería de traer náuseas. Tantas náuseas que comiences a predicar de eso para que otros no pasen por eso. Y que sean salvos por Cristo Jesús. Pero los voy a dejar picados para la semana que entra, hermanos. A causa del versículo 11, que dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchos asumen que Él es uno de los 2 testigos. Y como la siguiente parte, 11, 1 y 2, habla acerca de los 2 testigos, muchos asumen que el segundo testigo durante los 7 años de tribulación es Juan, porque se le dice, es necesario que profetices otra vez. Y después en el 11.1 comienza a hablar acerca de los 2 testigos. ¿Será Juan uno de los 2 testigos? Esto ha abierto muchos debates. Sabemos que uno ciertamente es Elías. La Biblia nos indica claramente, sin lugar a duda, que uno de los 2 testigos es Elías. El segundo, no se nos manifiesta su identidad en la Biblia. Por lo tanto, deja al segundo testigo bajo la opinión y escrutinio de millones. Algunos dicen que es Moisés. Otros dicen que es Enoc. Como ya mencioné, algunos son de la opinión que este testigo que va a profetizar es Juan, por lo que dice el 10:11. Aún hay otros que dicen que es Juan el Bautista. Por lo tanto, hay mucha especulación acerca de quién es este segundo testigo, pero lo veremos la semana que entra con más detalle. Realmente espero que usted tenga náuseas, tantas, que predique la palabra y explique, profetizando por medio de ella, a otros lo que acontecerá. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esta información que nos ha brindado por medio de su palabra, la cual ciertamente para nosotros que hemos creído es un gozo, es una alegría, es dulce para nosotros.
pero a su vez entendiendo de las cosas horrendas que van a ocurrir por medio de los juicios al completar, Señor, el tiempo que usted ha designado. Que esta realidad de lo que acontecerá nos dé náuseas, nos traiga amargura a nuestros estómagos y a nuestros corazones, sabiendo, Señor, qué es lo que va a acontecer con las personas que rechacen a Cristo, su Hijo. Ellos pasarán por muertes horrendas, Señor, y ayúdenos a comprender eso. Que tengamos una náusea tan grande que no dejemos de predicar y profetizar. Le damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.